esta mañana queremos continuar nosotros con la serie que venimos ya trabajando desde el año pasado, y es el Evangelio en el Antiguo Testamento. Hemos estado nosotros observando en cada uno de los libros del Antiguo Testamento el Evangelio, y hoy vamos a ver nosotros dicho Evangelio en el libro segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas de los Reyes. Así que yo les invito a ustedes que me puedan acompañar al segundo libro de Crónicas en sus Biblias. A diferencia de los sermones anteriores, el sermón de este día en su estructura es diferente, porque prácticamente la información que tenemos acá, excepto obviamente que hay cosas muy nuevas que vamos a en su momento mencionarlas, pero en su estructura en general ya hemos leído estas historias en las predicaciones anteriores porque están contempladas en el libro de los Reyes. Sin embargo, vamos a, de manera inicial, de manera introductoria, responder de manera inmediata la pregunta: ¿qué es lo que narra? ¿Qué es lo que cuenta el segundo libro de Crónicas? Si nosotros lo notamos, del capítulo 1 al capítulo 9, lo que vemos nosotros es la consolidación del reino de Salomón. El capítulo 1 comienza mostrándonos cómo Salomón, ya como rey, comienza a hacer los preparativos para construir el templo de Dios. Luego de eso encontramos la construcción del templo de Dios. Luego en los siguientes capítulos vemos cómo una vez se construye el templo, Salomón hace una oración de consagración del templo a Dios. Y allí vemos cuál es la intención de Dios de construir el templo, cómo Dios prometió allí perdonar los pecados, cómo Él también promete ser de bendición para todas las naciones, no importa la etnia, y todo aquel que crea en Él y que en arrepentimiento venga a este lugar, a este templo, Dios lo perdonaría y lo convertiría. Luego de eso vemos cómo la reina de Sabá viene y visita a Salomón para descubrir, o para ella poder ver con sus ojos la sabiduría que Dios le había dado y comprobar cómo ahora estaba el pueblo de Dios en el hogar de Dios, siendo a través del rey luz para todas las naciones de la tierra. Es en este momento en donde el escritor o el cronista, el que no sabemos quién fue el que escribió segundo libro de Crónicas, pero él mismo se llama el cronista. El cronista, vemos entonces que él comienza a describir la época gloriosa de Israel, en donde vemos el cumplimiento de la promesa de Abraham. A nivel de etnia, a nivel de manera parcial, vemos el cumplimiento del pacto abrahámico. ¿Cuál cumplimiento? Que a través de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra, que él saldría un pueblo, que él entregaría una tierra y estarían bajo el reino, el gobierno de Dios. Pues es la época de David y la época de Salomón donde vemos nosotros esto. Sin embargo, cuando ya llega al capítulo 10, el cronista hace ver algo bien importante, que es lo que va a hacer hasta el final del libro, del segundo libro de Crónicas. Y es que del capítulo 10 a capítulo 36, él comienza a describir cómo esto glorioso se dividió por voluntad de Dios. Y cómo por a raíz del pecado de Salomón, entonces el reino es dividido. Ahora bien, lo que el cronista viene a describir en el segundo libro de Crónicas es muy diferente, o tiene algunas diferencias con el primer libro y el segundo libro de Reyes. Porque si nosotros recordamos lo que enseña el libro de Reyes, el libro de Reyes enseña acerca de la evaluación que Dios hace tanto de los reyes del reino del norte como de los reyes del reino del sur. Y por eso encontramos fórmulas o oraciones como estas: y el rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, y el rey tal hizo lo malo ante los ojos de Dios, y así. Porque el libro de Reyes lo que hace es resaltar, ya predicamos de eso hace 2 semanas atrás y la semana pasada, lo que hace el libro de Reyes es resaltar la razón por la cual el juicio de Dios vino sobre ellos llevándolos al exilio, y es porque ellos invalidaron el pacto. Pero ahora el cronista, en el segundo libro de Crónicas, va a describir algo diferente. Sí menciona a los reyes, pero en primer lugar solo menciona a los reyes de Judá. En el segundo libro de Crónicas usted no va a encontrar ya ningún rey del reino del norte, de Israel, sino que del reino del sur, llamado Judá, cuya capital era Jerusalén, donde estaba el templo.
Entonces él comienza a describir cómo esta época gloriosa se divide. Y cómo entonces él comienza a describir del capítulo 10 al capítulo 36, él comienza a describir los 20 reyes que hubieron en Judá. Y obviamente hace una valoración sobre si hicieron lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, un detalle que el cronista agrega que no aparece en Reyes es que aquí él también no solamente describe lo malo, sino que de manera muy interesante, él comienza a describir cuando algunos de estos reyes se arrepintieron y cómo Dios los perdonó. Entonces el cronista agrega un elemento muy nuevo en el libro, el arrepentimiento. Y él describe cómo es cuando el pueblo se arrepentía, entonces Dios era fiel en cumplir las bendiciones del pacto. Venía paz a la tierra, venía prosperidad, Dios los defendía de sus enemigos, no habían guerras. Pero también el cronista describe que cuando Dios, enviando profetas que les recordaran que tenían que regresar a la palabra y los reyes no se arrepintieron, entonces Dios era fiel en cumplir las maldiciones del pacto. Los enemigos los vencían, venían pestes y morían y otras cosas más. Entonces el libro de Crónicas es un libro que habla claramente de la oportunidad de arrepentimiento que Dios da ante el pecado del ser humano. Así que esto entonces hace concluir al cronista de la siguiente manera. Si nos vamos nosotros, y le invito a que nos vayamos al último capítulo del segundo libro de Crónicas, que ahí es un resumen de todo lo que él escribió, nosotros podemos ver ahí que el cronista deja claro, número uno, que el exilio babilónico fue precisamente por invalidar el pacto de Moisés y por invalidar el pacto que Dios hizo con David. Pero también el cronista pone que esta expiación, porque recuerden que ellos fueron al exilio para expiar sus pecados. El mismo cronista dice y recuerda la profecía de Jeremías que decía que cuántos años iban a ir al exilio. Iban a ser 70 años. Entonces el cronista pone ese detalle. Usted lo puede leer ahí. Él pone el detalle a los que salían de que solamente iban a estar, bueno, no solamente, iban a estar ¿cuántos años? 70. Pero que después de 70 años, describe el cronista, Dios los iba a regresar a la tierra prometida, a darles una segunda oportunidad, otra oportunidad más de surgir como pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero Él lo hace diciéndoles algo, que eso Dios lo iba a hacer para cumplir lo dicho por el profeta Jeremías. Así que vamos a leer del capítulo 36 lo que dice del versículo 19 al versículo 23, que es una pequeña descripción del exilio de Babilonia y el retorno del pueblo de Dios. Dice así: Y quemaron la casa de Dios, y destruyeron el muro de Jerusalén, y prendieron fuego a su ciudadela, y destruyeron todos los objetos preciosos que había en ella, y a los que habían escapado de la espada llevó cautivo a Babilonia, y fueron esclavos de él y de sus hijos, hasta que se impuso el reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, para que la tierra disfrutara de todos sus días de reposo. Reposó todos los días de su desolación hasta cumplirse 70 años. Ok, detengámonos ahí por un momento. Si nos damos cuenta, el cronista fue testigo del exilio babilónico. Él fue testigo. Y él mismo, a los que fueron al exilio, les recuerda que iban a estar 70 años. Pero de manera interesante, este mismo que fue testigo, también fue testigo ¿de qué? De su retorno. Y por eso es que en el versículo 22, él concluye todo el libro que él escribió diciendo lo siguiente: Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor dicha por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por todo su reino por escrito, diciendo:
Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de vosotros sea de su pueblo, que el Señor su Dios esté con él y suba allá. A este rey de Persia llamado Ciro es lo que nosotros leemos en los libros proféticos, que Dios le llama por un tiempo mi siervo. Porque Dios le habló a él y le dijo que él tenía que reconstruir o mandar a reconstruir el templo que Babilonia había destruido. Y por lo tanto, aquí vemos que el cronista no solamente fue testigo de que estaban en el exilio, sino que el mismo cronista fue testigo de cuando Ciro pone el edicto y comienzan a regresar en este primer regreso, este primer grupo, a Jerusalén para reconstruir el templo de Dios. El libro de Crónicas es un libro muy interesante, porque si nosotros unimos primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, que es un solo libro realmente, vemos que abarca más de 400 años de historia. Y también incluye la historia o la actividad más grande profética del Antiguo Testamento. Fue en esta época en donde la mayor cantidad de profetas registra la Escritura. Y no solamente tenemos ese detalle, sino que también observamos de que ya el rey de Persia, Ciro, ya había conquistado Babilonia. Babilonia había caído y ahora surge, obviamente, Persia, el imperio persa. En su primer año como rey, ya sobre todo, deja salir a los judíos para que reconstruyan lo más importante para ellos, el centro de adoración judía. ¿Cuál es? El templo. Luego, las murallas y otras cosas, que es lo que vamos a ver en los siguientes libros de Esdras y Nehemías. Ahora bien, este libro no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que fue el mismo Esdras, pero es difícil saberlo por ciertos detalles. Pero lo que sí nosotros podemos saber por estos detalles que acabamos de leer, es que el libro fue escrito entre, el 500 y el 400 antes de Cristo. Y ese detalle es importante. ¿Por qué? ¿Cuántos fueron los años de silencio antes de la venida de Cristo donde no hubo ya ningún profeta predicando? 400, o sea que esto es muy reciente. Este detalle, este libro fue escrito así. Por eso es interesante lo siguiente. En el canon evangélico, es decir, en nuestra Biblia, de los cristianos evangélicos en el mundo, el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas está dentro de los libros que históricos, diga conmigo, históricos, y está en medio. Nuestro canon está en medio prácticamente del Antiguo Testamento, un poquito antes de la mitad. Pero en el canon judío, este libro, por el mensaje teológico que contiene, no está en medio. ¿Saben dónde los judíos ubican este libro en su canon? De último. Lo que para nosotros es Malaquías, para ellos es este libro, segundo libro de Crónicas. Y ese detalle nos dice mucho acerca del propósito de este libro. Fíjese bien, si los judíos ponen este libro, que termina de esta manera ofreciendo una gran esperanza de lo que Dios iba a hacer, y lo ponen de último, ¿cuál es el objetivo entonces de este libro? De manera canónica podemos decir que este libro fue escrito para ofrecer esperanza en la restauración futura del reino que el pueblo judío había perdido 70 años atrás. Es decir, que es un libro que ofrece esperanza. Entonces, cuando nosotros leemos todo el libro, vemos que la idea central del libro es lo siguiente: es que el pueblo de Dios, quienes están volviendo del exilio y regresando a Jerusalén, ellos mantengan una esperanza en que ese Dios de pacto que ahora los castigó, pero que ahora los está regresando, entonces restaure el reino que ellos habían perdido. Por lo tanto, en el libro encontramos que para que ellos, mientras ellos esperaban esta restauración futura del reino, Dios les da mandamiento en Crónicas
de hacer o de restaurar lo más importante para ellos, volver a comenzar como pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que Dios les pide? Que restauren su adoración a Dios. Pero para restaurar su adoración a Dios bajo la ley de Moisés, ¿qué tenían que restaurar? El templo. Por eso es que, segundo libro de Crónicas, enfatiza todo en el templo. Porque Dios está hablando de que para volver a comenzar un matrimonio, para volver a comenzar como un pueblo, para volver a comenzar en tu relación con Dios, tienes que restaurar tu adoración a Él, lo primero. Pero en este libro desarrolla que la adoración no es hacer algo únicamente, sino que es una relación con Dios. Por lo tanto, Él les da mandamiento de reconstruir el templo para una verdadera adoración, por medio de tres cosas. Es una adoración tripartita la que se presenta en el segundo libro de Crónicas. Digan conmigo: confiando en Dios, obedeciendo sus mandatos y arrepintiéndose ante Él todos los días. La adoración que presenta segundo libro de Crónicas se encierra en estas tres acciones que el pueblo tenía que hacer hoy que regresaban del exilio. Y entonces en esto le pido que me preste su atención. La idea central del libro es esta: que ellos, mientras esperaban, según el profeta Jeremías, la restauración del reino, el libro de Crónicas responde a la pregunta: ¿cómo hay que esperar a Dios? Pues el libro enseña que ellos tenían que esperar adorando a Dios. Pero adorándolo con tres cosas: recuperando su confianza en Él, porque por 800 años no habían confiado en Él desde la época de los jueces. 2, obedeciendo sus mandatos, que por 800 años habían desobedecido sus mandatos. Y 3, arrepintiéndose ante Él todos los días de su vida. Por eso tenían que volver a activar el sistema de sacrificios para mostrar su arrepentimiento delante de Dios. Entonces, este libro fue escrito para ofrecer esperanza en esta restauración futura del reino de Dios. Es decir, cuando ellos salen del exilio, ellos salieron con una gran alegría y esperanza. Claro que se enfrentan a una ciudad desolada y ven el templo quemado y destruido. Ya no tenían oro las paredes. ¿Sabe? Para que usted entienda el dolor que pudo haber sido para ellos al ver el templo destruido. El templo fue recubierto de oro de adentro, todo, fue recubierto todo. ¿Sabe cuánto costaría hoy el oro para enchapar todas las paredes del templo? Al precio de hoy, solo el oro que se utilizó. No hablemos de la construcción, no hablemos de la plata, no hablemos del marfil, no hablemos de la madera que se ocupó, no hablemos nada de eso. Solo el propio oro para enchapar. Al día de ahora costaría $15 billones ese edificio solo con el oro. Jamás ha sido construido en el mundo algo así. Jamás. Un solo edificio vale eso. Era gloriosa esa ciudad. Y ellos llegan y ven todo desolado. Todo absolutamente desolado. Entonces Dios les da una esperanza. Y Dios les dice: yo haré un pacto con ustedes. Pero Señor, ¿qué tenemos que hacer mientras te esperamos a que restaures el reino? Adórame. De 3 formas: obedeciendo mis mandatos, arrepintiéndote de tus pecados y volviendo a confiar en mí. Ese es el mensaje de Crónicas en todo el libro. Ahora bien, la pregunta es: si el cronista menciona a Jeremías como la esperanza que ellos tenían que tener para regresar a Jerusalén, la pregunta es: ¿qué es lo que ellos estaban esperando? Porque Jeremías dijo muchas cosas. Jeremías fue uno de los profetas más activos y profetizó acerca de muchas cosas. La pregunta es: ¿qué es lo que ellos tenían que esperar? Porque para poder entender las palabras del cronista, tenemos que entonces comprender a qué de Jeremías él señaló.
Para eso quiero que entonces recordar nada más lo que dijo entonces el cronista en el versículo 22, siempre de capítulo 36 de segundo de Crónicas. Dice, solo el 22 dice así. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor dicha por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Es decir, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que mandara a construir el templo, pero lo hizo para que se cumpliera, dice, la palabra del Señor dicha por medio del profeta, ¿qué? Jeremías. La pregunta es, ¿qué dijo? Para que Dios haya despertado a Ciro. ¿Qué fue lo que Jeremías profetizó? ¿A qué de la profecía de Jeremías se está refiriendo el cronista? Vámonos a Jeremías 29 rápidamente, versículos 10 al 11 dice así. Porque así dice el Señor: cuando se hayan cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahí está, Dios despertó el espíritu de Ciro para hacerlo regresar a este lugar. Sigue. Porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice el Señor, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Así que Dios en primer lugar dice a través del profeta que después de 70 años ellos regresarían porque despertaría la palabra para que ellos regresaran a ese lugar. La pregunta es, ¿para qué, Dios? ¿Para qué tú nos haces regresar? Y entonces Dios les dice, porque yo conozco mis designios sobre ustedes. Yo tengo designios de bienestar y ya no de qué, de desgracia, para darlos un porvenir y darles qué, una esperanza. La pregunta es, ¿cuál? Porque no lo ha dicho. ¿Cuál era lo que Dios prometió? ¿A qué se refiere con ese porvenir? ¿O con ese bienestar? ¿O con esa esperanza? ¿Qué es lo que ellos tenían que esperar? Y que el cronista les dijo que esperaran. Y que todos los que salieron a Jerusalén iban con eso en mente. Vamos a esperar esto. El profeta Jeremías lo dijo. Vamos a Jerusalén, reconstruyamos la adoración, porque Dios va a hacer esto. ¿Qué es eso? Jeremías 31, a eso se refirió el cronista. Jeremías 31 dice, desde el 29 al 34, lo siguiente. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que coma las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios va a hacer entonces? ¿Cuál fue la promesa que Dios les da? Versículo 31 y 32. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? ¡Wow! Nuevo. Palabra maravillosa para nosotros. Vemos aquí el anuncio del profeta Jeremías de que Dios iba a hacer el qué, un nuevo qué, pacto, un nuevo testamento. Y esto fue lo que ellos iban con esperanza. En otras palabras, ellos salieron de Babilonia diciendo: vamos a Jerusalén, vamos a reconstruir el templo, vamos a reconstruir las murallas, vamos a reconstruir los edificios, vamos a reconstruir las casas, porque Dios va a hacer un nuevo pacto con nosotros. Ellos pensaban que el reino iba a ser terrenal. Pero sigue diciendo la promesa de Dios. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, el pacto mosaico, porque Él dice que ya no va a ser así el pacto. Pues ellos invalidaron mi pacto. Claro. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto entonces? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más, cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Pero ¿por qué lo vamos a conocer? Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. ¿Usted se imagina haber recibido esta palabra en el exilio? La esperanza que les dio. ¿Por qué ellos estaban en el exilio? Porque ellos estaban pagando sus penas.
Ellos estaban expiando con su propio cuerpo, con el exilio, estaban expiando, estaban cancelando la deuda por el pecado contra Dios. Pero Dios les dice aquí: yo llegaré a perdonar de tal manera su maldad, porque la palabra es maldad, no solo pecado. Leamos bien. No solamente Dios va a perdonar, dice, el pecado, que es el acto, sino el ¿qué? La motivación, es decir, la obra de Dios iba a ser interna. Y les dice: voy a perdonar su maldad y nunca más me acordaré de sus pecados. Es decir, que iba a ser algo eterno. Entonces, cuando ellos reciben esto, claro que había gozo. Entonces, el cronista se asegura de que mantengan esta esperanza. El cronista le dice: vayan y reconstruyan, porque un nuevo pacto Dios traerá, un nuevo rey, a través del vástago de Isaí, el vástago de David. Vayan y reconstruyan la adoración, sean el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la bendición de Dios. Vayan. Y ellos van con alegría y con gozo. Salieron con esta esperanza del nuevo pacto, pensando que iba a ser un pacto terrenal. La gloria de los judíos sobre todo el mundo. Pero, para sorpresa de ellos, esta promesa de manera plena nunca se cumplió con ellos. Se cumplió de manera parcial, porque reconstruyeron el templo. Ya no tenía la misma gloria de antes. Pero en el transcurso del tiempo vemos que luego de un tiempo la gloria de Dios no estaba. Y ellos, en lugar de aprender de sus errores pasados, se volvieron igual que antes. Endurecieron su cerviz. La cerviz es la parte de atrás del cuello. Endurecer la cerviz tiene dos sentidos físicos. Uno es cuando, por ejemplo, mírame, y usted le dice al niño: mírame, y el niño está así, y usted le quiere jalar aquí para que le mire, y él le hace: no. Dios te dice: no endurezcáis tu cerviz. Mírame, escucha mi palabra. Y el otro es cuando una persona no se quiere humillar ante Dios. Usted está duro: yo no me humillo ante nadie. Y te están apretando la cabeza, endureces la cerviz. Ellos fue lo que hicieron. Regresaron, pero endurecieron su cerviz. Por eso leemos en Malaquías que precisamente cada uno ya no le presentaba a Dios sacrificios verdaderos. Comenzaron a haber divorcios. Ya no se amaban entre ellos. El amor de muchos se enfrió. Y comenzó a perderse todo. ¿Cuál gloria? ¿Dónde está el nuevo pacto? Ellos llegaron con esa esperanza, pero no lo vieron. ¿Pero por qué? Porque el cumplimiento pleno de la profecía de Jeremías, nosotros hoy sabemos que no era una restauración física de un reino, sino que se refería a un reino espiritual, comandado e iniciado por el Dios encarnado, cuyo nombre es Jesucristo. El nuevo pacto vino a través de Jesús. Y es donde vemos nosotros el evangelio fuerte en Crónicas, cuando habla de la profecía de Jeremías, cuando Dios despierta el espíritu de Ciro. Vemos anunciado el evangelio, porque Dios está anunciando el nuevo pacto. ¿Y cuándo vemos nosotros ese nuevo pacto? Cuando vemos que Dios declaró que ya ninguna ofrenda era necesaria en el templo, y que todo el sistema levítico y que todo el sistema mosaico quedaba en desuso para expiación de pecados en la cena del Señor, lo que hoy vamos a celebrar. Fue en la cena del Señor donde Dios lo que hace es cerrar el antiguo pacto y abre de puerta en puerta, el nuevo pacto. Por eso Jesús dijo las palabras que dijo en la cena del Señor. Lucas 22, 19 al 20, Jesús dijo: y tomando un pan, después de dar gracia, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Esta copa que simbolizaba la sangre de Jesús, que él al día siguiente iba a derramar, porque este fue un día antes de su muerte. Esta copa es el qué, y él lo anuncia, ya es qué, hermanos, el nuevo qué, pacto. Y él está entonces citando ¿a quién? ¿A quién está citando él? A Jeremías. La esperanza con que el pueblo en 2 de Crónicas salió para Jerusalén, el nuevo pacto, se cumple en Jesús. Cuando Jesús dice estas palabras en la cena del Señor un día antes de su muerte, es aquí donde Dios lo que está diciendo es, ya estuvo, ya no más sacrificios, no asataré sangre de machos cabríos, una sola ofrenda aceptaré. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este día entonces se inicia algo nuevo, un nuevo pacto con el Rey de Reyes, Señor de señores, el reino de Dios en la tierra. Arrepentíos, dijo Jesús, he aquí que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Todo empezó este día, exactamente en la cena del Señor. Por lo tanto, hoy nosotros en la iglesia, los que creemos en Jesús, vemos el cumplimiento en la iglesia de la profecía de Jeremías. ¿Se acuerdan ustedes que leímos al inicio de Jeremías 31? Dice, yo lo leo, dice, en aquellos días, dice Jeremías 31, 29, dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tiene la dentera. ¿Por qué esto lo dijo Dios como una señal del nuevo pacto? Porque en el antiguo pacto nosotros vemos algo, que si los papás comían las uvas agrias, hasta 4 generaciones se afectaban con el pecado del padre. Dios castigaba hasta 4 generaciones con maldición. Vemos, por ejemplo, que cuando el rey pecaba, la ira de Dios caía no solamente sobre el rey, sino que sobre ¿quién? Sobre todo el pueblo. A que galán, ¿verdad? Podría decir alguno, pero así era. Pero en el nuevo pacto, y hoy nosotros lo vemos, ya no iba a ser así, dijo Dios. En el nuevo pacto, ustedes sabrán que están en el nuevo pacto, porque ya el papá, cuando coma la uva agria, sus hijos no van a ser castigados por ello, sino que cada uno va a pagar por sus propios pecados. En otras palabras, el nuevo pacto es un pacto personal. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos de Jesús le preguntaron cuando vieron al ciego de nacimiento, le preguntaron, mira, ¿y este por qué está ciego? ¿Quién pecó, sus padres o él? Claro, ellos estaban pensando, si el papá come la uva agria, por lo tanto él tiene la ¿qué? La dentera, tiene las caries. Pero en el nuevo pacto ya no es así. Por eso es que ahora los que estamos en el nuevo pacto, en 1 Corintios 3:10 se nos dice que sobre el fundamento ya puesto de los apóstoles y de los profetas, dice la Escritura, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Es decir, que mi fe no lo va a salvar a usted. Mi fe, el instrumento que Dios me da para creer en Jesús, me salva a mí, pero no a usted. La relación de Dios ahora es personal, ya no es étnica. Ya no es con Israel como etnia, es con todos aquellos que creen en Jesucristo. Es una relación personal. Por eso también dice 1 Corintios 10, aquel que cree, que piensa, aquel que piensa que está firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Romanos 14 dice, ¿y tú quién eres para para criticar o juzgar al criado ajeno? Si tu hermano está en pie, para su Señor, él tiene un Señor que no eres tú ya. Él tiene un Señor, para su Señor está en pie. Y si él cae, hey, tranquilo, él cae para su Señor, no para ti. ¿Por qué lo juzgas? Ya es una relación personal. Lo que Jeremías profetizó se cumple ahora. Por eso hoy en día ya no existe tal cosa como maldiciones generacionales, hermanos. Ya no crean esas tonterías. Hoy en día es una tontería. Antes no, ahora es cierto. Hoy no. Ya no existe tal cosa como, ay, es que los pecados de mi papá, hoy yo los estoy pagando, los de mi bisabuelo. No. Y esto me hace darles un consejo. Vean todos para acá. Por eso ya nadie puede echarle la culpa al esposo o la esposa por el pecado del esposo o de la esposa. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Tú no le puedes echar la culpa a tu esposa por la amargura que tú tienes contra ella. Tú no le puedes echar la culpa a tu esposo por el adulterio que tú estás cometiendo.
Tú ya no puedes decir ante Dios, es que mira cómo Él me trató. Es que mira, vos no me decís mis cualidades, el otro me las dice, vos solo mis debilidades todo el tiempo me las estás diciendo. Por eso es que yo estoy enfocado en Él. Usted ya no puede hablar así. Jesús dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale en su propio corazón. De ahí salen, dijo, las fornicaciones y los adulterios. En otras palabras, el que adultera, adultera porque en su carne está siendo tentado para adulterar, es decir, porque quiere adulterar. Cada uno es tentado de su propia, dice la Escritura, concupiscencia. Tú ya no puedes decir, es que mi esposa me ha tratado así, por eso yo voy a prostitutas. No, ya no puedes. Porque la relación es personal. En el nuevo pacto, el que come la uva agria, a él le sale la dentera. No sé si me voy a entender en mi familia. Usted ya no puede vivir echándole la culpa a la gente. No, es que el pastor, no, es que mi hijo, es que mi papá. No, si tú vives amargado, es porque tú en tu propia concupiscencia tentado a amargarte, te amargas. Porque bien tú pudieras perdonar, bien tú pudieras guardar la paz, bien tú pudieras pedir perdón, pero no quieres, no lo deseas. Entonces, nosotros vemos que este nuevo pacto no vino con la reconstrucción del templo en Crónicas. No lo vemos, vino con Jesús. Por eso Hebreos 10, rápidamente del 16 al 22, dice así. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí está citando a Jeremías. ¿Cuándo sucedió eso y cómo fue que sucedió? Porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados De la sangre de Él, sigue. y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Es decir, que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios nos ha santificado. Somos santos en Él. Amén. Este nuevo pacto ya comenzó. Este pacto inició con Jesús. Usted ahora ha sido introducido al nuevo pacto en Cristo. Pero todavía falta la plenitud del mismo. Por eso vemos que seguimos pecando. Por eso Jesús dijo en este nuevo pacto que Él inauguró en Mateo 26, 29, Él dijo lo siguiente. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Note, ya no dice en mi reino, sino que ¿qué dice? ¿En el reino de quién? De mi Padre. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando dice la Escritura que cuando Él venga por segunda vez y todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies, dice la Escritura que toda esta creación, la que hoy conocemos, va a ser enrollada como un rollo. Y que Jesús va a tomar todo esto que Él conquistó con su muerte y su resurrección, y todo, dice que se lo va a entregar al Padre, para que el Padre sea en todos, el todo en todos. Y allí ya comienza el reino del Padre. Y es ahí donde dice la Escritura, allí yo volveré a beber con ustedes. Es en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué menciono este detalle? Porque fíjese, así como el libro de Crónicas buscó responder a la pregunta, ¿cómo los que regresan del exilio deben de esperar el nuevo pacto prometido por Jeremías? Pues Dios le responde que recuperando o restaurando la adoración a través de confiando en Él, obedeciendo y arrepintiéndose. Así que, de la misma manera, nosotros, los que ya estamos en el nuevo pacto, se nos ha dado una promesa. ¿Y cuál es la promesa que estamos esperando? La segunda, ¿qué? Venida de Cristo. Entonces la pregunta de Crónicas es la misma para nosotros hoy. ¿Cómo los cristianos, cómo la iglesia, cómo los redimidos, cómo los que estamos en el nuevo pacto debemos de esperar la segunda venida de Cristo? En adoración absoluta a Dios, obedeciendo sus mandatos, confiando en Él todos los días y confesando nuestros pecados día con día ante Él.
Y ahí toma trascendencia Crónicas para nosotros, pasado por Cristo. El mismo mensaje de Crónicas para aquellos, en Cristo se convierte en un mensaje para nosotros hoy. Porque ellos están esperando el nuevo pacto. Hoy nosotros que estamos en el nuevo pacto, estamos esperando ¿a quién? Al Rey, su segunda venida. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy? Bueno, hay que responder entonces esa pregunta. ¿Cómo esperar la segunda venida de nuestro Rey? Adorando a través de una vida de confianza, de obediencia y de confesión de pecados ante Dios. Y digo adoración porque lo que vemos nosotros en Crónicas, y hoy nos metemos en el libro, para ir concluyendo, nos metemos en el libro. En el segundo libro de Crónicas vemos que el mensaje central está orientado al templo, al punto de adoración, al punto de encuentro entre Dios y los hombres, el templo. Pero nosotros hoy sabemos que el templo para nosotros ahora es ¿quién? Cristo. Así que lo que para ellos era necesario, el punto de encuentro y para adorar a Dios genuinamente era el templo. Entonces para nosotros tenemos que entender, mientras viene Jesús, que nuestro punto de adoración, nuestro lugar de adoración, el Dios que adoramos y el método en el cual nosotros adoramos es Jesús mismo. Por eso es que en Apocalipsis dice que después de que Él venga y Dios dé nuevos cielos y nueva tierra, allí ya no habrá necesidad de un templo, porque nuestro templo, ¿quién va a ser? Jesús mismo. Entonces tenemos que entender que mientras esperamos la segunda venida de Jesús, Crónica nos enseña que tenemos que adorar a Jesús en el entendido que Él es el lugar de adoración, el método de adoración y el Dios que adoramos a la vez. Y así es como esperamos nosotros ahora. Pero la adoración tenemos que entender que es una vida con Dios. Digo esto porque en muchas iglesias se comete el error, y nosotros hace muchos años igual lo hacíamos, de pensar que la adoración es cantarle a Dios. Eso existe en la mente de muchos. Adoración es igual a cantar. Pero es mucho más que eso. De hecho, hay cantantes cristianos que de repente leen la escritura y luego dicen, bueno, vamos a leer esto, lo leen y al terminar dicen, bueno, hoy vamos a pasar a un momento de ¿qué? O sea que lo anterior no fue ¿qué? No fue adoración. Y es adoración. Esto que estamos haciendo, esta dinámica que Dios inventó de escuchar la palabra por medio de personas llamadas a ello, a explicarla y a exponerla, esto es un acto de ¿qué? De adoración comunitaria. Entonces la adoración, hermanos, no es cantarle únicamente. Eso es una expresión de adoración. La adoración es la vida sometida a Dios. Pero Crónicas lo resume en tres cosas. Una vez más, digan conmigo, confiar en Dios, obedecerlo a Él y confesar mis pecados a Él. Y eso es lo que habla, y voy a mencionar algunos versículos para que veamos cómo Crónicas nos enseña rápidamente esto. Por ejemplo, confiar en Dios es un acto de oración. Quiero que me acompañen todos, porque no está en pantalla, ahí mismo en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 2. Mire, Crónicas responde muchas preguntas teológicas bien importantes. Por ejemplo, yo no sé si usted alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios permitió o ordenó que se construyera un templo? ¿Por qué un templo? Dice el versículo del capítulo 2, versículo 6, yo lo leo y dice, pero ¿quién será capaz de edificarle casa? Aquí está hablando del templo, cuando los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Vean para acá por un momento. ¿Acaso hay algo que Dios mismo haya creado que lo pueda contener a Él? ¿Aprisionar, pues? No. ¿Cómo dejaría de ser Dios? Él es espíritu. Entonces, el templo no era para contener a Dios. No era para contenerlo, aprisionarlo. ¿Para qué fue el templo? Sigamos leyendo. ¿Y quién soy yo, dice, para que le edifique una casa, si no tan solo para qué? Para quemar incienso ante Él. Digan conmigo, adoración. El templo fue para eso. ¿Y por qué el templo fue hecho como un punto de adoración entre Dios, el hombre para con Dios? Porque el templo apuntaba a Cristo. Entonces, en ese sentido, veamos lo que Dios prometió hacer
a todos aquellos que adoraran en este templo. ¿Cómo era una muestra de adoración? Confiando en Él. Ahora vamos a leer segundo libro de Crónicas, capítulo 6, del 30 al 31, y dice así. Entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, retribuyendo a cada uno cuyo corazón tú conoces, conforme a todos sus caminos, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivan en la tierra que tú diste a nuestros padres. Otra pregunta teológica que está respondiendo este versículo es, ¿por qué Dios redime o para qué Dios redime a los que redime? ¿Para qué Dios perdona los pecados de aquellos a los cuales Dios les perdona los pecados? Dice, para que te teman y para que anden en tus caminos todos los días, no solo los domingos. Todos los días, que vivan ¿dónde? En la tierra que tú diste a nuestros padres. Es decir, mientras Cristo venga por segunda vez, tenemos que mantener nuestro temor y nuestro corazón en Dios, andar en sus caminos hasta que Él vuelva. El cronista no solamente enfatiza la confianza en Dios de esta manera, sino que el cronista habla acerca mucho de la soberanía de Dios. Un versículo, por ejemplo, en donde él anunciaba que tenían que confiar en un Dios soberano, es por ejemplo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 8, en donde el rey Amasías, a él se le dijo que no tenía que confiar en el reino del norte, en el ejército del reino del norte, es decir, de Israel. Amasías quería salir a la guerra, pero entonces se quiso aliar con Israel, con el reino del norte. Pero entonces Dios le dice no, y la razón que Dios le da es la siguiente. Si fueras con ellos a la batalla, por mucho que te esfuerces, Elohim te derribará delante del enemigo, porque en Elohim está la facultad de ayudar o de derribar. Wow. Es una prerrogativa divina, ayudar o derribar a quien Él quiera. Al que Dios ama, ¿qué hace Dios? Disciplina cuando Él quiere. Él es soberano. Y este tipo de versículo, lo vemos mucho en Crónicas, en donde constantemente el cronista nos recuerda que Dios es soberano. Significa de que Dios es el que le da a usted o las batallas o las derrotas. Si usted, por ejemplo, está prosperando mucho, o usted está siendo robado mucho y perdiendo mucho, ambas cosas proceden de Dios. Él es el que ha tomado la decisión. Él es soberano sobre usted y sobre mí. Así que cada vez que usted prospere, su empresa está prosperando, su negocio, etcétera, pero cada vez que usted pierda mucho, mire, no eche la culpa a nadie. Mejor vea hacia arriba y va a encontrar un Dios soberano. Vea la cruz y verá un Dios soberano. Y ahí entenderá que usted no es dueño de su vida, sino que Dios es dueño de usted porque lo compró a precio de sangre. Y de todas maneras, Él lo creó a usted y por eso es su dueño. Entonces, ¿cómo esperar la segunda venida de Cristo? Pues en confianza en Dios. ¿Y confiando en qué? En la soberanía. Usted está enfermo, hermano, Dios es soberano. Él ha querido que usted esté enfermo. Ore a Él, confíe en Él. Si Él lo quiere sanar, lo va a sanar a pesar de cualquier pronóstico. Y si Él se lo quiere ver a su gloria, pues qué mejor que eso, hermano. Y no es lo que esperamos, pues. Entonces, en el Señor no hay pierde. Nadie pierde en el Señor. Pero porque Dios es soberano, mire, mejor ser amigo de Él que ¿qué? Que enemigo. Y otra cosa que el cronista nos invita a confiar es en la fidelidad de Dios a su propio pacto. En segundo libro de Crónicas, capítulo 21, dice: Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como la casa de Acab, pues una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había concertado con David, y de conformidad con su promesa, que le daría una lámpara a él y a sus hijos para siempre. A pesar de que ellos merecían ser destruidos como pueblo, Dios no los destruyó por el pacto que había hecho ¿con quién? Digan conmigo, Dios es fiel.
¿Por qué usted no ha sido consumido hoy, que probablemente este día usted ha pecado, por lo menos de pensamiento? ¿Por qué no ha sido consumido? Por la misericordia de Dios, porque Él es fiel al nuevo pacto. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros mereceríamos el infierno. Pero el nuevo pacto es para siempre, es eterno. Nunca más me acordaré de sus iniquidades, dice el Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Así que algo que invita a Crónicas a nosotros a través de Cristo es que mientras esperamos la segunda venida, confiemos de que Dios es fiel. En otras palabras, hermanos, de que llegaremos al cielo, llegaremos. De que recibiremos el reino, lo recibiremos. De que nuestros cuerpos serán glorificados, serán glorificados. Entonces, pueblo de Dios, espera en la fidelidad de Dios. Que sea parte de tu alegría en esta tierra, dicha esperanza. Pero no solamente entonces Dios nos pide que como adoración confiemos en Él, sino que también nos pide obedecerle. Y Dios, y algo que me sorprende en Crónicas es que si usted quiere encontrar una buena explicación de lo que es hacer lo malo ante los ojos de Dios y qué es hacer lo bueno ante los ojos de Dios, es el segundo libro de Crónicas. Crónicas responde a una pregunta sumamente importante teológicamente hablando. ¿Qué es hacer lo malo ante los ojos de Dios? Segundo libro de Crónicas 31, 20 al 21 dice: Así hizo Ezequías en todo Judá, y obró lo que era bueno y correcto y justo ante el Señor su Dios, y en cada obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, y según la ley y los mandamientos, buscó a su Dios con todo su corazón y prosperó. Veamos, dice, así hizo Ezequías en todo Judá, y obró lo que era bueno. Pero veamos los sinónimos de bueno en la mente del cronista. ¿Qué es hacer lo bueno delante de Dios? E hizo que también lo correcto y lo justo. Ahora, pero viene entonces a dar un detalle más de lo que es la obediencia a Dios. Y esto es importante para todos los que sirven en esta iglesia también. Versículo 21 dice: y en cada obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, y según qué, la ley y los mandamientos, pero aparte de hacer eso, ¿qué hizo? Buscó a su Dios con todo que su corazón y prosperó. Ok, vean todos para acá. Adorar a Dios a través de la obediencia no es solamente hacer lo que dice la Biblia, sino que hacerlo por la motivación correcta. Es lo que está diciendo la Escritura. Y Crónicas desarrolla muy bien ese tema. Hacer lo malo delante de los ojos de Dios es dos cosas. Uno, no hacer lo que Dios diga, o hacer eso pero por la motivación incorrecta. Por eso es que cuando el ser humano practica lo malo, el cronista se los enseñó a ellos para que regresando no practicaran lo malo. Segundo libro de Crónicas 12:14 dice que es practicar entonces lo malo ante los ojos de Dios. Dice: e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. La palabra disponer en hebreo significa intentar, es decir, disponer es intentar o hacer de algo una meta. En esta ocasión es Dios. La palabra disponer significa dirigir, en este caso, tu corazón hacia algo o alguien. Este alguien es Dios. Entonces lo que está diciendo la Biblia, que las personas o el pueblo de Dios hizo lo malo porque ellos no dirigieron su corazón, no centraron su corazón, ni siquiera intentaron hacer de Dios su meta diaria. Por eso ya ahora en Cristo Jesús nos dijo: no os preocupéis de qué van a comer o qué van a vestir. No se preocupen. Vuestro Padre Celestial sabe que desde ahí necesidad de cada una de estas cosas. Mas buscad primeramente el qué. Dispón tu corazón para Dios. Es exactamente lo mismo que Crónicas. Busca primeramente el reino de Dios. Busca. Y no dispusieron su corazón para buscar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas te serán ¿qué? Añadidas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de cuando el pueblo de Dios no dirige su corazón a Dios? Segundo Crónicas 20:33 da un ejemplo clarísimo. Sin embargo,
no se abandonaron los lugares altos, pues el pueblo aún no había dispuesto su corazón hacia el Dios de sus Y padres. la misma palabra. Porque ellos no dispusieron, no dirigieron su corazón hacia Dios, no le buscaron, entonces no pudieron ellos derribar sus lugares altos. En otras palabras, ellos no dejaron la idolatría precisamente porque ellos no dispusieron su corazón en el verdadero Dios. Segundo libro de Crónicas 19:2 dice: Pero el vidente, Jehú ben Hananí, salió a su encuentro y dijo al rey Josafat: ¿con que ayudas al perverso y amas a los que aborrecen al Señor? Por esto, la ira del Señor está sobre ti. ¿Sabe qué pasa con aquellos? ¿Qué pasaba en Crónicas con aquellos que no disponían su corazón a Dios? Que no solamente lo aborrecían a Él, sino que comenzaron, dice, con que ayudas al perverso y amas a los que aborrecen al Señor. Cuando tú no dispones o cuando tu corazón no está dirigido a Dios, va a estar dirigido a aquellos enemigos de Dios. Tu corazón va a estar dirigido a ellos. Por eso es que a nosotros los pastores, los que predicamos la Escritura, se nos acusa de ser triviales en los consejos. Porque de repente vienen personas muy emproblemadas. Pastor, ¿qué hago? Adora a tu Señor. Lee la Escritura. Ay, pastor, usted está igual que todos. ¿Qué quieres? Yo no soy tu Salvador. Jesús es el Salvador. Él es Dios. Es que cuando tu corazón no está dispuesto, centrado, dirigido en adoración a Dios, tú vas a amar a los que aborrecen a Dios. Porque al final de cuentas en tu carne tú odias a Dios. Dios nos perdonó nuestros pecados, amén. Nos dio una nueva naturaleza, amén. Pero la vieja está presente ahí. Y la vieja naturaleza es una maldita que odia con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas al Dios que tú adoras. Lo odia. Pero entonces, ¿qué es la obediencia? Y este versículo subráyelo, memorícelo. Segundo libro de Crónicas 25:2. Son dos cosas obedecer a Dios en la Escritura. E hizo lo recto a ojos del Señor, aunque no con un corazón íntegro. Wow, mire la posibilidad del ser humano en nuestra perversión. Usted puede ser capaz de ser moralmente bueno, hacer lo recto ante los ojos de Dios, pero no siempre lo va a hacer con la motivación ¿qué? Correcta. Entonces, obedecer a Dios como acto de adoración no solamente es hacer lo que dice en la Escritura, sino hacerlo por la motivación ¿qué? Correcta. En otras palabras, digan conmigo, no solo debo de hacer lo correcto, sino con el corazón correcto, con la motivación correcta. La pregunta es, pastor, ¿cómo se hace esto? Gloria a Dios que se nos ha dado un nuevo corazón. En el antiguo pacto ellos tenían que esforzarse por su esfuerzo, por sus fuerzas, pero en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto se nos ha dado el Espíritu Santo, se nos ha dado un nuevo corazón, se nos ha dado tanto el querer hacer esto como también el ¿qué? El poder llevar a cabo. Solo está en tu obediencia. Tú ya tienes la fuerza que los del antiguo pacto no tenían. Pero eso entonces te hace doblemente culpable cuando no lo haces. Porque aquellos no tenían el Espíritu, tú sí. Y es impresionante. Porque nosotros necesitamos por eso alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios. En segundo libro de Crónicas 24 dice 17 al 19 así: y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joiada. Todo el tiempo que Joás tuvo frente a él al sacerdote Joiada, que le enseñaba la Escritura, él hacía lo recto ante los ojos de Dios. Pero sigue diciendo: pero después de la muerte de Joiada, los principales de Judá fueron y se inclinaron ante el rey, ante Joás,
Y el rey los escuchó, y por haberlos escuchado a ellos y no la palabra, mire lo que dice el 18. Y abandonaron la casa de Dios, el templo, Dios de sus padres, y sirvieron a los árboles rituales de acera y a los ídolos. Y a causa de su culpa, la ira cayó sobre Judá y Jerusalén. No obstante, decir Dios, les envió profetas que los hicieran volver al Señor, los cuales amonestaron, pero no prestaron oídos. Dios siempre es misericordioso. Y Él está insistiendo en que regreses a la palabra, en que obedezcas. Mira, tú tienes un corazón nuevo, ok, aliméntalo con la Escritura. Cuando tú ya no alimentas tu corazón con la Escritura, claro que tu comportamiento va a ser como alguien que ni siquiera conoce a Dios. ¿De qué se acordó el hijo pródigo cuando estaba comiendo las algarrobas de los cerdos? ¿De quién se acordó? De su padre y de todo lo que hay en la casa. Voy a regresar a él, dijo. Y lo que Dios hace con su palabra, recordarle el nuevo pacto para que regrese. Así que en obediencia. Y por lo tanto, por eso es que lo último que trata, y que es el tema, un tema impresionante en todo el libro, es el arrepentimiento. En todo el libro, el cronista enfatiza el arrepentimiento. Y todas las veces que él pone que alguien se arrepintió, se ve la fidelidad de Dios en bendecir conforme al pacto. Y cada vez que alguien decía no, pues miraba la fidelidad de Dios en maldecir conforme al pacto. Por eso es que en el capítulo 36, al final, el último capítulo, usted se va a dar cuenta que el cronista hace un resumen y menciona que Dios, por compasión, enviaba profetas para hacer rezar al pueblo, pero el pueblo mataba a los profetas. Dios lo hacía por compasión. Es como cuando viene Dios y te dice a ti a través de alguien: hey, mira, deja de pecar, hombre. Hey, vos tenés en tu corazón esto. Mira lo que está pasando en tu vida. Regresa a Dios vos. Hey, regresa. Aquel que no quiere, lo va a querer matar a usted. Pero como no se atreven todos a matarlo físicamente, ¿sabe cómo lo van a asesinar a usted? Hablando mal de usted. Va a creer lo que me dijo el pastor. Qué tontito ese, vea. Va a creer lo que me dijo fulana. Va a creer lo que me dijo fulano. No, hombre, si va a hacer lo que hay que hacer, po. Matar a los profetas. Pero Dios lo hace por compasión. Entonces, si usted ha venido en este día con grandes pecados en su corazón y en su vida, yo quiero ponerle el caso más ilustre que presenta el segundo libro de Crónicas para que usted comprenda, entienda y crea en el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Y este caso se encuentra en el capítulo 33 y con esto concluyo. En el capítulo 33, versículos 10 y 11, dice así la palabra del Señor. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no prestaron atención, por lo que el Señor trajo sobre ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, los cuales encadenaron con grillos de bronce a Manasés y lo llevaron a Babilonia. Wow. Esto es impresionante porque si usted recordará los sermones pasados, Manasés fue de todos los reyes de Judá y de todos los reyes de Israel, incluidos, el peor rey de todos. Este rey Manasés fue el que puso no solamente las imágenes de acera en lugares altos, sino que fue el que puso imágenes de acera en los atrios y que terminó poniendo la imagen de acera dentro del templo. Este rey fue el que él hizo pasar a sus hijos por fuego para sacrificarlos al dios falso Moloc. Este rey fue el que instituyó, oficializó la hechicería, la adivinación y la consulta a los muertos en Judá, en la ciudad de David, de donde vendría el Mesías. Él lo instituyó, era algo oficial en el reino. Y entonces Dios dice que enviando al rey de Asiria vienen y lo toman y lo llevan a Babilonia. Pero algo que no cuenta Reyes es lo que vamos a leer, que solo aparece aquí en Crónicas. Versículos 12 y 13, que dice de ese rey. Y
estando en tal angustia, quiso aplacar el rostro del Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres y oró a él y le suplicó. Y él se mostró favorable y oyó su súplica y lo hizo volver a Jerusalén a su reino. Y Manasés reconoció que solo el Señor Wow. es Ja Elohim. Se convirtió. ¡Qué increíble! ¡Qué misericordioso es nuestro Dios! Este rey no merecía eso. Por favor, él no merecía eso. Pero él se arrepintió. Le dijo: Señor, perdóname. Yo he sido maldito. Yo me he burlado de ti. Yo te he odiado con mi corazón. Yo he hecho lo que yo he querido. Pero hoy reconozco que tú eres Ja Elohim, el Todopoderoso. Que tú eres mi Redentor. Sálvame, Señor, perdóname. No lo merezco, pero perdóname. ¿Y cómo sabemos que su arrepentimiento fue real, pastor? Por los frutos seréis ¿qué? Conocidos. Inmediatamente, si usted sigue leyendo, versículo 14, 15, 16, 17, ¿sabe lo que él hizo? Botó todo lo que le había puesto. Quitó la imagen de acera del templo, quitó de los atrios, quitó lugares altos. Lo que él mismo instituyó lo quitó. Tanto así que dice el versículo 16. Después reconstruyó el altar del Señor y ofreció sobre él sacrificios de paz y de gratitud y ordenó a Judá que sirviera al Señor, el Dios de Israel. Y hizo lo que el rey de Israel, lo que los reyes tenían que hacer, ser pastores. Y él dijo a todo el pueblo: hoy vamos a adorar al verdadero Dios. Pero el siguiente versículo dice que el pueblo nunca lo hizo porque ellos estaban totalmente apartados de Dios. Pero el rey se lo hizo. Incluso si usted sigue leyendo en el versículo 22 y 23 del mismo capítulo, va a encontrar la confirmación de Dios de que él sí se arrepintió de verdad. ¿Por qué menciona este caso? Mire, no importa los pecados que usted haya cometido durante toda su vida, la gracia y la misericordia de Dios es mucho más grande que sus pecados. Hay más gracia en Dios. Hay más gracia en la cruz de Calvario que pecados en toda la historia de la humanidad. No hay pecado que no haya sido perdonado en la cruz de Calvario por la sangre del Cordero. Si usted ha venido este día y usted de verdad conoce su condición de rebeldía contra Dios y quiere volver a comenzar como los de aquel entonces, recupere su adoración a Dios en confianza a Él, en obediencia a sus mandatos y confesando sus pecados todos los días de su vida. En Cristo Jesús nosotros tenemos abierto la oportunidad de hacerlo todos los días. Regrese a Cristo. Usted es un hijo pródigo, usted es una hija pródiga, regrese a Cristo. Dios es Dios misericordioso. Él lo va a perdonar. Él lo quiere perdonar. Y si no me cree, voltee a ver a la cruz. La cruz está vacía. Voltee a ver a la tumba. La tumba está vacía. Jesús murió por sus pecados y Jesús resucitó como confirmación de ello. Jesús está reinando hoy a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Ese Dios es el que está dispuesto a perdonarlo porque Él murió por sus pecados. Por eso es que si hay un pasaje que en un lapso de 10 versículos resume todo Crónicas, es 2 de Pedro, capítulo 3. Y quiero leerles nada más un versículo para concluir. Dice el versículo 9. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo mismo exactamente que en 2 libro de Crónicas. ¿Estás esperando la segunda venida, el cumplimiento total del pacto?
del nuevo pacto, entonces arrepiéntete. Confiesa tu pecado todos los días. Así que, ¿cómo esperar la segunda venida de nuestro Rey? Adorando a Dios a través de una vida en confianza, obediencia y confesión de pecados delante de Él. El versículo 11 del mismo capítulo de Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, es decir, por cuanto Jesús va a venir por segunda vez, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, adoremos a Dios a través de una vida en confianza, en obediencia y confesión de pecados todos los días ante nuestro Rey y Redentor, Cristo Jesús. Vamos a orar.